y yo explicaremos acerca de los recorridos de grafos que implementamos en esa interfaz gráfica. Para mostrarle los recorridos necesitaremos el grafo que estoy mostrando, un grafo prueba. Este grafo ya lo pusimos de igual manera en la interfaz de podía agregando vértices y las líneas. De igual manera mostrar que este es un grafo dirigido y para los recorridos nosotros utilizamos una matriz de adyacencia de orden alfabético y cómo se van agregando. En ese caso lo agregamos el orden alfabético de la y vienen los botones, el DFS recorrido de profundidad y el BFS por anchura. El disk con costo mínimo de llegar a un punto a otro y el prim del costo mínimo de recorrer todos los nodos de cadena. En este caso vamos a aplicar primero el DFS. De igual manera nos pide un vértice inicial, puede ser cualquiera que esté dentro del grafo. En dado caso que des uno contrario, te mandará ingreses nuevamente el vértice porque no lo encuentra. Una vez que le doy el grafo inicial, empieza el recorrido pintando los vértices conforme hace el recorrido. Aquí de igual manera en esta cajita muestro el recorrido y ya lo pinto. Ahora para explicar el algoritmo es muy fácil. El DFS lo hicimos recursivo, iniciando con un string name, o sea, va a recibir un string que fue el que apareció en el partido, en ese caso le dimos el A. Entonces vamos a necesitar un vértice auxiliar y el array list que podamos retornar para que empiece a pintar los nodos, los vértices. Un índice lo inicializan en -1 para que cuando entre el for empiece en 0 y aquí en ese for lo que hace es que al encontrar el vértice que le estamos dando al inicio, pues una vez que lo encuentre lo guarde en auxiliar, que es una de vértice, y una vez que lo encuentre lo va a tronar para no subir. Ahora bien, en el auxiliar lo vamos a poner como visitado, ya que este es un método que tiene un atributo que tiene este vértice. Lo añadimos al release de vértices, lo añadimos ese vértice. Empezamos a recorrer la matriz, para recorrer la matriz de esencia con nuestro índice que hemos encontrado anteriormente y te pregunta si es punto nulo, nuestra matriz de Aris. Una vez que encuentre uno que es punto de null, entonces es decir que tiene en arista y un peso, existe esa arista, entonces ahora en la nueva auxiliar le va a añadir el vértice con el índice que está marcando la matriz de descenso. La primera pregunta si ha sido visitado. En dado caso que no haya sido visitado, lo voy a añadir al DFS sino recursivo. Este método de los arrays para que como es recursivo, una vez que los anteriores que se vayan guardando, una vez que acaben de iniciar todo esto recursivo y que acabe de finalizar cada uno de ellos, entonces va a retornar el arrays. Por eso mismo, es decir, lo vamos a probar otra vez. Empieza A, adyacentes B, adyacentes de DPS, adyacente de DS y luego A. Ese es el de profundidad. Y cada adyacente lo hace recursivo. Ahora bien, vamos a explicar el PFS por anchura. De igual manera, si da uno que no es en el grafo, pues no se inicia. Entonces le damos con A y empieza a pintar de acuerdo al color indicado de la matriz de esencia y sus adyacentes. Explicaremos de inmediatamente, de igual manera que muestra la cajita de los recorridos, como lo fue diciendo, y vamos a explicar el PF. De igual manera recibe un string name, vamos a necesitar un auxiliar, la release de para retornar y pinte los índices para encontrar el índice dentro de los arrays del que le mandamos. Aquí en este caso el out igual lo pone como visitado. Aquí en verde BFS lo añade al release y aquí en el BFS en vez de ser recursivo vamos a utilizar una cola. En este caso va a ser una cola de índice.
Entonces añade el índice primordial, el principal, y pregunta, mientras la cola no está vacía, pues va a hacer esto. Entonces va a sacar el índice de la cola con for, el mínimo, y va a empezar a recorrer la matriz de esencia. El BFS se caracteriza por toda la matriz de esencia, todos sus adyacentes a ese, y después saca el signo de la película. Igualmente pregunta si es distinto o no, o sea que si existe esa arista, y pregunta, indica y pregunta si no ha sido visitado, lo añade al array list de vértices, lo pone como visitado y añade en la cola el índice de ese vértice. Y así sucesivamente con todos los adyacentes, es decir, y al final que acabe se retorna el BFS. Es decir, vamos a probarlo. Iniciamos con adyacente primordiales primero sus adyacentes. En este caso, vea con lo que hice. Su adyacente de A es B. Su adyacente es primero añade sus adyacentes. Ahora saca el índice del primer adyacente que metió a la cola, que es el caso por B. Y ahora indica que su adyacente es C. Como B indica F, pero como F ya fue visitado, no lo añade la cola. Porque ya no lo vuelve a añadir, porque ya lo añadió con A. Entonces saca ahora el F, y del F, como ya lo he visto hacer, como el D ya fue visitado, pues ya no lo saca D y B añade. Entonces, como ya todos han sido visitados, usted F ya no va a añadir más a la cola porque todos han visitado. Y luego el C, como ya soy asistente D, pero ya fue visitado, pues así, y así hasta finalizar. Ahora mis compañeros explicarán los siguientes dos recorridos de proyecto. Bien, explicaré el algoritmo de Dijkstra. Para empezar, quiero señalar que en la clase vértice tendremos dos atributos en esta clase que serían el peso temporal y el peso final. En el peso final lo vamos a inicializar con -1 y en el peso temporal lo vamos a inicializar con infinito, o en este caso vamos a inicializarlo con el entero más grande que permite. Después de eso podremos inicializar nuestra implementación del algoritmo de Dijkstra. En este caso, construimos un array list de vértices, donde depositaremos todos los vértices en orden para hacer lo que es el recorrido. En el vértice V depositaremos lo que es el vértice origen de los dos parámetros que recibe esta función, el origen y el final. Pero aquí vamos a depositar lo que es el vértice origen. Este vértice va a ser un vértice auxiliar que nos va a servir para unas que otras operaciones. Para empezar, el vértice origen lo vamos a inicializar en 0, lo que es el peso final y el peso temporal, ya que no requiere ningún costo para llegar a ese vértice. Después vamos a hacer un ciclo while, mientras pf siga marcando verdadero. La función pf, se la mostraré, es esta. Esta función lo que hace es que va a retornar un true si al menos un vértice tiene como peso final -1. O en otras palabras, es que ese vértice todavía no lo hemos procesado. Entonces, mientras haya un vértice que no hayamos procesado, se va a seguir repitiendo este while. Una vez entendido eso, pasamos a la siguiente parte. En este for vamos a recorrer lo que es la matriz de adyacencia, pero con el índice del vértice origen. En el índice del vértice origen. Y conforme en eso vamos a, por ejemplo, ya tenemos ingresado este grafo y podríamos decir que inicializaremos con el vértice origen A y y a partir de ahí se va a obtener lo que es su índice en esta parte. El índice del vértice A sería en este caso en la matriz de existencia el índice 0. Así que al recorrer con el for, aquí estaría iterando entre cada una de estas columnas para encontrar lo que es una arista que no sea igual a null, o es decir, que tenga un peso diferente de 0.
Después tenemos que checar que ese vértice al que estamos accediendo, o esa arista, más bien, no esté procesada. Después de eso, después de que hagamos checado que el vértice no esté procesado, obtendremos el peso del vértice que estamos ahorita, el vértice del índice, tendremos su peso, más le vamos a sumar el peso de la arista, en este caso, que está entre el índice y el que estamos iterando. Y luego vamos a checar si el peso es menor al vértice auxiliar que estamos checando, si es menor su peso temporal a ese. Si es menor, pues vamos a actualizar su peso temporal del vértice auxiliar. Después de que hayamos hecho eso, terminar este for y después con este for checaremos cuál de los vértices tiene el menor peso temporal. En este caso lo que estamos haciendo es que al inicializar en un vértice, por ejemplo, dado A, vamos a recorrer sus vértices adyacentes. En este caso sus vértices adyacentes serían la B, D y F. Y vamos a actualizar sus pesos temporales. En este caso, para actualizar el vértice, para actualizar su peso temporal, tenemos que sumar el peso del vértice más el peso de la arista, y ese sería el peso que vamos a actualizar en el vértice temporal. Pero primero tenemos que checar que si este vértice ya tiene un peso temporal, para actualizarlo, el peso temporal tiene que ser menor al peso temporal que ya tiene. En este caso, como todos los vértices están inicializados en infinito, al pasar por su primera iteración, cualquiera base va a actualizar su peso temporal sí o sí. Así que, por ejemplo, ahorita el vértice A, como es el vértice origen, tiene 0. Y su peso de la arista del A a B sería 3. Por lo tanto, 0 más 3 sería 3. Entonces, este vértice se va a actualizar su peso temporal a 3. En este caso, D se va a actualizar a 4, ya que 0 más 4 es 4. La F se va a actualizar con un peso temporal de 5. Después de que ya hayamos hecho ya hayamos actualizado todos sus pesos temporales de los vértices adyacentes al A, vamos a elegir el que tenga menor peso temporal. En este caso sería la B, porque tiene un peso temporal de 3, mientras que los otros son de 4 y 5. Después de eso, vamos a pasar su peso temporal, vamos a hacerlo a peso final. Por lo tanto, este vértice quedaría ya procesado. Después de que ya haya sido procesado, continuará repitiendo el mismo algoritmo. Ahora se va a tratar como si fuera el vértice origen y va a tener, va a checar sus vértices adyacentes. En este caso, por ejemplo, el vértice adyacente a B sería lo que es el C y la F. El C tiene su peso temporal va a ser el peso del vértice más el peso de la arista. El peso del vértice es 3, más el peso de la arista, 1 va a ser igual a 4. Por lo tanto, se va a actualizar a su peso temporal a 4. El de la F. El de la F sería peso temporal de vértice, digo, peso final del vértice ya sería 3, más el peso de la arista 1 de a 4. Anteriormente ya tenía un peso temporal de 5, pero al ser un peso temporal menor al que ya tenía, se actualizará. Por lo tanto, pasaría a tener un peso temporal de 4. Y así sucesivamente. Va a elegir de nuevo el menor peso temporal de todos y se va a convertir a peso final, por lo que ese vértice quedaría procesado. Y así hasta que todos los vértices estén procesados. Una vez que todos los vértices ya estén procesados, vamos a lo que se dice a obtener el recorrido. Y en esta parte tendremos que primero obtener lo que es el vértice final. El vértice final de uno de los dos argumentos que nos dieron. En este caso nos dieron el argumento origen y el argumento final. Por lo que ahora vamos a obtener el vértice final. Entonces vamos a empezar desde el vértice final, que en este caso vamos a contemplar a F.
Después de f, después de que tengamos el vértice final y su índice, vamos a añadirlo a una lista. En este caso va a ser la lista de donde va a tener el recorrido del camino de Dijkstra. Y vamos a tener lo que es los vértices en orden. Por ejemplo, ahorita aplicaremos el algoritmo de Dijkstra para explicar algunas cosas. Al clicar el botón de Dijkstra nos va a pedir un vértice inicial, en este caso el vértice origen, como estamos hablando. Vamos a poner A. Después nos va a pedir un vértice final, en este caso vamos a poner AF. Una vez que tengamos eso, se cargará un poquito y nos mostrará lo que son el camino más corto, que en este caso dice que es de A a B a F, que tendría un costo de 4. Bien, para explicar cómo se obtuvo este recorrido, previamente ya habíamos obtenido todos los pesos finales de todos los vértices. En este caso, aquí imprimimos lo que es el peso final de los vértices. Sería entonces el A tiene un peso final de 0, la B tiene un peso final de 3, C de 4, D de 4, E de 7 y F de 4, y A de 0 y B de 3 y así sucesivamente. El punto, una vez obtenido los pesos temporales, lo que vamos a hacer es estar en el vértice final. Vamos a restarle su peso final menos las aristas adyacentes a él. En este caso, las aristas adyacentes a él serían lo que es esta arista de 5, esta arista de 1, esta arista de 2. Vamos a restarle con cada uno y si corresponde al peso final del vértice, entonces por ahí va a ir el recorrido. Por ejemplo, F. F tendría un peso final al final de 4, por lo que 4 menos 2 da 2. Entonces, si la E tiene un peso final de 2, significa que por aquí iría el recorrido. En este caso, E tendría un peso final de 7, por lo que por aquí no es. Después tendríamos, a ver, vamos a probar el de F a A. Sería entonces su peso final de F sería 4 menos el peso de la arista 5 sería 1, pero A tiene un peso de 0, no de 1. Entonces, por lo tanto, por aquí no va el recorrido. Ahora, finalmente probamos con el tercer caso. El peso final del vértice, 4, menos el peso de la arista, 1, sería 3. Y vamos a checar si el B tiene un peso final de 3. Y efectivamente, aquí podemos comprobar que el peso final del vértice B es de 3, por lo tanto, se guarda en la lista. Después, checamos, volvemos a aplicar el mismo algoritmo y vamos a poner, ahora, B tiene un peso final de 3 y vamos a checar sus aristas adyacentes. En este caso, solo tiene una arista adyacente, sería esta, porque tiene que ser aristas adyacentes de entrada. Ahora probamos 3 menos el peso de la arista, que es 3, da 0. Por lo tanto, A tendría que tener un peso final de 0. Y sí, efectivamente, tiene un peso final de 0. Por lo tanto, A se agrega a la lista. Pero como A ya es el vértice origen, entonces ya terminamos de obtener lo que es el recorrido. En la lista se guardará como F, B, A. Pero al final de eso lo invertimos con esta función. Invertimos la lista para que en vez de que salga FBA, salga ABF en orden. Y aquí estaría la condición que evita que siga buscando lo que es o sea, siga restando cada vértice. Mientras sea diferente el nombre del vértice en el que estamos trabajando, sea diferente del nombre del vértice origen, va a seguir buscando el recorrido. En este caso, cuando llegamos a, ya no era diferente el nombre del vértice con el nombre del vértice origen. Por lo tanto, terminaría el recorrido. Y así finalizaría encontrando el recorrido en Dijkstra. Hola,
soy Elder Iglesias y les estaré explicando cómo funciona nuestro algoritmo PRIM. Primero, haré un resumen rápido de cómo es nuestro funcionamiento. En este caso, el código que implementamos es para encontrar un árbol de expansión mínima en un grafo ponderado. En este caso, comenzamos desde un vértice inicial, en el cual se seleccionarán las aristas de menor peso que se conecten vértices visitados pues con los no visitados. En este caso aquí definimos vértice visitado, en el cual ahorita entraré en detalle. Y después se construirá el árbol paso a paso. Después de eso, se actualizarán los pesos de las aristas en el árbol y se colorarán en el grafo. Finalmente se devolverá una lista de las aristas en el árbol de expansión mínima, el cual pues marcará. En este caso, como podemos observar, aquí tenemos un caso de prueba en el cual nosotros, si presionamos prim, nos marcará el proceso. Ahora, es importante recordar que es una descripción resumida del algoritmo de prim, es que comenzará desde un vértice arbitrario, y en cada paso se seleccionará el borde más corto que conecta un vértice en el árbol con uno fuera del árbol. En este caso, agregará el vértice conectado por el borde seleccionado al árbol, y se repetirán los pasos hasta que todos los vértices estén en el árbol, y el árbol obtenido es el árbol de expansión mínima. Básicamente se conectarán, el del menor peso irá buscando y se obtendrá el árbol de expansión mínima sin que se cicle, porque es una característica de prim. Muy bien. Ahora iré a más detalle explicando cómo funciona cada parte del código. Muy bien. En este caso, este método que implementamos nos devolverá un ArrayList de objetos, que en este caso llamamos dupla, en el cual se representan las aristas del árbol de expansión mínima. En este caso, nuestra clase dupla es más que nada es una clase en donde nosotros definimos el origen y el destino. En resumidas cuentas, digamos que aquí se almacenarán los vértices de origen y pues el destino de la arista, así como el peso. Este constructor permite crear objetos dupla especificando los vértices de origen y destino, algo que se utilizará después, en este caso, en nuestro algoritmo. Bueno, ok, continuamos. En este caso, nosotros tenemos que los vértices, se selecciona el primer vértice del grafo y se marca como visitado. Aquí, en esta parte. Se mandará como visitado, ya que set visitado estará true, ¿no? Bueno, ahora, después de eso, se crearán dos listas para almacenar las aristas en el árbol de expansión mínima y otra para almacenar los vértices visitados durante el proceso. Ambas utilizando una estructura de datos llamada usando un ArrayList. Después se añadirá el primer vértice a la lista de vértices visitados. Ahora, después se declaran algunas variables, en este caso para almacenar los índices y los pesos mínimos de las aristas, además que se inician las variables, en este caso A y B. Obviamente también se iniciará el costo para que vaya almacenando cuánto va costando el árbol. Muy bien. Ahora, aquí vamos a generar un bucle, el cual nosotros creamos el bucle mientras el tamaño de la lista de vértices visitados no sea igual al tamaño total de los vértices en el grafo. Esto para asegurarnos que todos los vértices ya se puedan cumplir con todos los vértices. Una vez se cumpla, pues saldrá del bucle. Muy bien. Inicializamos nuestra variable con el valor máximo posible de un entero para encontrar el peso mínimo de las aristas. Esto es para saber y que vaya checando y vaya haciendo comparaciones que nosotros tarde o temprano vamos a tener que hacer. Ahora, en este caso, se va a iterar sobre los vértices visitados y se obtendrá su índice en la lista de los vértices. Esto es de esta forma para que vaya teniendo los vértices. Muy bien. Y después tendremos que se iterará sobre todos los vértices del grafo para encontrar la arista de menor peso que se conecte con el vértice visitado con uno no visitado. En este caso, pues para que vaya checando y vaya teniendo la visibilidad que puede tener. Después tenemos que se verifica si el vértice aquí, si se verifica que si el vértice J no ha sido visitado, coma. Y si no hay una arista entre los vértices y J, y si el peso de esta arista es menor que el valor actual del menor, en caso de ser positivo, en caso de entrar en este bucle, simplemente
simplemente se actualizarán los valores, en donde se nos dará el índice BJ y se obtendrá el valor del peso. En este caso se va a obtener el peso para que se pueda iterar sobre sí. Todo este ciclo se va a iterar hasta que se acabe, en este caso se acabe la condición de entrada. Después, pues esta parte, digamos que en esta parte se añade el vértice B al vértice no visitado conectado por la arista de menor peso a la arista de vértices visitados. Después tenemos que creamos un vértice, creamos un objeto con nuestra clase dupla, en donde nosotros le damos los valores A y B, que es en este caso le damos los valores que nosotros tenemos en A y B, en este caso el índice y pues la entrada J si es que tenemos llegado a entrar. Y después simplemente se actualiza el costo sumando el peso de la arista encontrada. Costo más, en este caso tinterando va a aumentarnos el costo. Después simplemente se va a actualizar el vértice A y B y se marcará como visitados. Ambos se marcará como visitado, como otro. Y por último, nosotros tenemos que se iterar sobre las aristas del árbol de expresión mínima para cada arista. En este caso se actualiza su peso con el costo total y se va a colorear la arista en la matriz M con el color rojo. Esto es para colorear y eso es para ir guardando los valores y actualizando. Y bueno, al final nosotros regresamos una lista de aristas del árbol, en el árbol, y en este caso pues las aristas a marcar en cómo y cuáles fueron para después aquí en otro y que se vaya pintando. Como pueden observar, en este caso tenemos que el algoritmo va de A, B, F, E, B, C, Y, no ciclándose, haciendo que después tenemos aquí las duplas, en este caso AB, BC, BF, nos va marcando gracias a nuestra clase que tenemos, la cual es la de origen y destino. Y otra cosa, aquí si lo vamos a pintar, pues nos marcará, más o menos nos marcará el camino. Y si observamos acá, nos marcará cómo realizamos esto con nuestra matriz de adyacencia. Bueno, eso fue todo.